Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida al Padre Humberto Jesús Ayala. Le regalamos un fuerte aplauso. Estamos retomando la formación teológica que en la parroquia que teníamos hace un año, pero lo suspendimos por la pandemia. Entonces hoy es la primera vez que retomamos de manera presencial y algunos hermanos que lo van a hacer de manera virtual. Así que el módulo es de Cristología, pero sabemos que el martirio está unido al misterio del seguimiento y la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Entonces hemos, como por solicitud del Consejo Parroquial, de profundizar y conocer la vida de nuestro mártir, el próximo beato, Padre Rutilio Grande. Entonces, pensamos en usted, pues porque sabemos que tuvo esa experiencia de conocerlo, especialmente como su maestro o maestro formador ahí en el Seminario San José de la Montaña. Así que creemos que será una experiencia muy importante. Y por eso les invitamos pues para que aprovechemos esta jornada. Vamos a pedir la presencia del Señor que está con nosotros, pero para que Él nos dé esa capacidad para poder profundizar en la vida de este gran mártir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, San José, todos los mártires del Salvador, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Padre Ricardo, buenas tardes. Yo he tratado de nominar a esta pequeña plática rasgos de la vida y pensamiento del Padre Rutilio Grande. Comenzamos primero hablando de sus rasgos de una manera somera, breve. El Padre Rutilio Grande, como todos sabemos, era originario del municipio del Painal, departamento de San Salvador. Nace un 5 de julio de 1926. Sus estudios básicos y de educación media lo llevó a cabo en el Seminario Central San José de la Montaña, San Salvador. Desde muy joven decidió continuar sus estudios en la Compañía de Jesús. Los padres jesuitas dirigían el Seminario San José de la Montaña. El Padre Rutilio pertenecía a una familia de raigambre campesina.
Estaba identificado con el ser y el sentir de la gente laboriosa del campo. Esta es una nota especialísima del padre Rutilio. Se identificaba con las costumbres y expresiones de su gente y de su familia. Tantos años que estuvo en Sudamérica y en España y nunca perdió su raigambre, nunca perdió su origen. Se identificaba con las costumbres y expresiones de su gente y de su familia. Admiraba y ponderaba la sinceridad, la humildad y la laboriosidad de la gente trabajadora campesina. Era una característica de él muy sobresaliente. Con frecuencia expresaba, hasta con nostalgia, a su gente en su pueblo natal. Gozaba y recordaba mucho las vacaciones de estudiante, sus viajes en tren y su llegada a la estación de la Toma de Aguilares, en donde montaba a caballo para llegar a su pueblo natal. De modo que cuando venían las vacaciones y nosotros salíamos a vacaciones en el seminario, él expresaba esta añoranza. En su pueblo natal era conocido de toda la gente del pueblo. Siempre lo nombraban con su nombre, Padre Rutilio. Ni siquiera le decían el apellido, solo Padre Rutilio. Estaba tan encarnado en su pueblo que siempre llevaba en su mente los nombres y apellidos de personas que lo conocieron desde su infancia. Muy frecuentemente aludía a las costumbres religiosas de su gente. Todo esto y más lo hacían un sacerdote apreciado y querido por la gente. Estando en el seminario con otros compañeros seminaristas, nos llevó al Paisal. Nos dijo: vénganse, acompáñenme, voy a ir a mi pueblo, decía él. Y en cada casa que llegábamos nos daban una Coca-Cola. Antes las Coca-Colas eran buenas, ¿verdad? Pero como 3 o 4 casas aguantamos. Él solo aguantó 2 y nos dijo a nosotros: vámonos de aquí, no sea que nos maten con tanto fresco. Dijo él. Recuerdo yo esa anécdota. Su ordenación sacerdotal como sacerdote jesuita se llevó a cabo en el año 1959. Cantó su primera misa en el Paisal con toda la devoción como él era, al lado de su patrono San José, cuyo año estamos celebrando.
ya que el Padre lo invocó hoy. Después de su tercera aprobación, una característica de los jesuitas, después de ordenados, hacen una tercera aprobación. Como sacerdote jesuita, esa tercera aprobación la llevó a cabo en Ecuador. Después fue traído y nombrado en el seminario como formador del Seminario Menor San José de la Montaña. Después, entre los años 63 y 64, fue nombrado prefecto de estudios y de disciplina en el Seminario Mayor del mismo San José de la Montaña. Permaneció en el seminario hasta finales de 1970. Yo, gracias a Dios, ya me había ordenado. 1969. Y recuerdo otra anécdota. Cuando ya terminamos todo y empacamos nuestras cajas de cartón, cajas, dicen, no casas. Entonces, él me llevó a Santana. Él me llevó a Santana. Yo te voy a dejar, me dijo. En su estadía en el seminario, fue testigo de la formación de varias generaciones de sacerdotes egresados del seminario. Y desde el 69 para acá, todos conocimos al Padre Grande. Ir a San Salvador y encontrarse con sacerdotes de allá y hablar del Padre Grande es recordar anécdotas de él, es recordar momentos de él. También tuvo una experiencia de formador y educador en el Externado San José, uno de los colegios más privilegiados de San Salvador, juntamente con el Liceo Salvadoreño. En un ambiente que no compaginaba con su raigambre de sacerdote sencillo y de cona humilde. No se sentía cómodo ahí. En un acuerdo que hubo bilateral entre la Compañía de Jesús y el Arzobispado de San Salvador, los padres jesuitas se hicieron cargo de la parroquia de Aguilares y el padre Rutilio Grande fue nombrado párroco y el padre Salvador Carranza su vicario. Sus primeras experiencias en la parroquia fue de mucha alegría para él tener como municipio filial su mismo pueblo natal, el Painal, en donde sin duda alguna promovió a la gente, la valorizó y de una manera integral y con mucho entusiasmo y alegría comenzó a desplegar su trabajo pastoral en Aguilares y en el Painal, dando cobertura a las actividades de la parroquia con alegría y participación. Celebraba las fiestas patronales
del Señor de las Misericordias, patrono de Aguilares, y la fiesta de San José, patrono del Painal. Hoy están en su novena allá, y este día debe ser un día, o el día de ayer y hoy, un día solemne, porque es aniversario del martirio del Padre Grande. En esas festividades patronales desarrollaba mucha formación a niños, jóvenes y adultos. Era un verdadero catequista que gozaba de mucha inventiva y pedagogía catequética. Nunca dejó de insistir, oigan qué bonito esto, nunca dejó de insistir que la fiesta patronal debía ser fiesta del pueblo, en donde todos participaran en diferentes expresiones festivas sanas. En el caso del Painal, su pueblo, hablaba e invitaba a la gente a compartir los tamales, las quesadillas, con su propio vecindario. Así era el estilo de él. Con estos rasgos que aquí se sintetizan, le permitieron al padre Rutilio Grande acompañar pastoralmente a la gente de la parroquia de Aguilares, su territorio específico y el de El Painal, pueblo filial de la parroquia. Hablemos ahora un poco de su pensamiento. Dije yo que estos son rasgos. No podemos profundizar sobre todo porque no hay tiempo. Hablemos de su pensamiento y su acción pastoral en la parroquia y en la vicaría a la que él pertenecía. Era una vicaría que formaba las parroquias de Huazapa, Apopa, Quesaltepeque, Nejapa, entre otras. Formaban la vicaría donde el Padre Grande pertenecía a esa vicaría. Hay que decir por adelantado que su pensamiento, oiga, su pensamiento estaba en paralelo con el de Monseñor Romero. Sin duda, el pensamiento de Monseñor Romero tenía cobertura diocesana, arquidiocesana. Después llegó a tener una cobertura nacional. Y la del padre Rutilio Grande con una cobertura parroquial y vicarial. El padre Rutilio, hay que decirlo con énfasis, era un verdadero pastor que acompañaba a la gente en diferentes y diversas circunstancias. Repito esta frase, que acompañaba a la gente en diferentes y diversas circunstancias. Podemos decir entonces que reía con los que reían y lloraba con los que lloraban.
desde su misma condición de sacerdote, pastor, identificado con la gente. Ya ven que eso no es fácil. Aún para nosotros sacerdotes no es fácil. Se requiere de un carisma especial. Los hay, muchos, muchísimos sacerdotes que se identifican con su gente. Y el Padre Grande tenía ese carisma. Estaba consciente de toda la problemática social, política, económica y religiosa de la gente de su parroquia. O sea que estaba tan cerca de la gente que conocía esas áreas difíciles, pero eran reales. Social, porque siempre había habido en esa parroquia un ambiente de pobres y más pobres. Gente que de verdad vivía de su jornal. Además, una comunidad, políticamente hablando, que había sido siempre en el que se aprovechaban los políticos. Oigan, ven que eso tiene tiempo de suceder. Y el pueblo siempre se quedaba lo mismo. Las promesas se quedaban en nada. También enfocaba la religiosidad de la gente. Sabía que la gente era una gente de mucha fe y que iban a misa y cantaban y comulgaban y eran devotos de la Virgen y del Señor de las Misericordias con una religiosidad grandísima. ¿Cuál era entonces la realidad social de la parroquia de Aguilares? En esa parroquia había un gran territorio agrícola. Toda aquella hacienda La Cabaña, San Francisco, que colindan con Suchitoto y colindan también con Nueva Concepción. Toda esa gente ellos cultivaban la caña de azúcar, pero no era de ellos la caña de azúcar. Ellos eran simplemente trabajadores, la gente. Y esas grandes propiedades le daban cobertura laboral a mucha gente, en su mayoría gente sencilla, gente analfabeta, que siempre se habían distinguido por el silencio en la problemática que experimentaban. Mejor callémonos, no hablemos, hay Dios que vea, era el decir de la gente. Una de las prácticas pastorales que emanaban del pensamiento de la segunda conferencia episcopal de Medellín era la formación de comunidades de gente que pudiera aprender a darle al Evangelio una lectura de la realidad. No solo oír por oír, sino darle una real cobertura en su entorno. ¿Qué te dice a ti el Evangelio? ¿Qué puedes meditar de él? ¿Cómo aplicarías aquí el Evangelio?
Ese era su pensamiento. Darle también una capacidad de análisis. Todo eso era como un verdadero despertar a las realidades concretas. En esos tiempos ya comenzaba a ser peligroso el análisis económico, el análisis de la realidad. Siempre fue peligroso en este país. Y una de las prácticas pastorales que emanaban de su pensamiento, ya dije, venían del pensamiento de Medellín. La segunda conferencia de obispos latinoamericanos, que tuvo lugar en Medellín, Colombia, en 1968, y que se celebró para aplicar el Concilio Vaticano II a las realidades de América Latina. Toda la vicaría de Aguilares lideraba esta práctica. Las 5, las 6, las 7 parroquias, las 8, lideraban esta práctica para ser comunidades evangelizadas y evangelizadoras, pero no para ponerle un nombre bonito, sino para que de verdad eso entrara en la mente y en el corazón de la gente, y que la lectura de la realidad real de su entorno y darle también una capacidad de análisis. Todo eso era como un verdadero despertar a las realidades concretas. Y los campesinos iban aprendiendo a analizar, a reflexionar, a aplicar el Evangelio. Esta era una obra propia de un pastor que se llamaba Padre Rutilio Grande. Decía que toda la vicaría de Aguilares lideraba esta práctica para ser comunidades evangelizadas y evangelizadoras, y así le diera cuenta acerca de los valores del reino de Dios que existían o estaban incipientes, sin capacidad de aflorar en la realidad. Los valores del reino, bueno, la verdad es que casi poco se mencionaban esa expresión. Esos valores del reino de Dios, tenían como bandera el valor de la justicia. Ese es un primer valor. No lo olvidemos. El primer valor para un cristiano es la práctica de la justicia, que se convertía en una vía a la adquisición de la paz. Cuando la justicia se vuelve vía, camino, entonces viene la paz. El Padre Rutilio Grande se fiaba de la palabra del Evangelio de Jesús, pero claro, un Evangelio encarnado, vivido y asumido. Un Evangelio encarnado, vivido y asumido. De tal forma que cada integrante o miembro de la comunidad se identificara como hermano.
no como un incógnito, un desconocido, sino como hermano. Allá viene aquel de la milpa, es mi hermano. El otro por allá está enfermo, es mi hermano. El otro se lo llevaron preso, es mi hermano. El otro perdió la milpa, es mi hermano. Y eso con las exigencias de dar testimonio de la fe. El avance profético del anuncio del Evangelio se iba desarrollando. Claro. La primera parte del anuncio profético eso, eco de la palabra, iba adquiriendo fuerza y había en las comunidades un lenguaje común. Qué bonito esto, un lenguaje común. Era como si cada comunidad hablara el mismo lenguaje y estaban hablando el mismo idioma. El idioma del Evangelio, el idioma de la fe, el idioma del testimonio cristiano. La palabra de Dios, predicada de manera sistemática y consciente, debía asomarse a la segunda parte de la acción profética, que es la denuncia. Esto es delicado. Entre el tiempo del Padre Grande y Monseñor Romero, esto era mayúsculo. La denuncia profética que se proclamaba para producir conversión y el cambio de actitudes en aquellos que eran gestores de los antivalores que se expresaba en la injusticia. Claro, hubo todo un ambiente de la primera parte de anuncio, de reflexión, de análisis. Luego que ya estaba expandido el Evangelio, vino la segunda parte de la realidad que conocían, y era la denuncia profética. El padre Rutilio Grande encabezaba como pastor esta línea pastoral en las comunidades, que era la denuncia profética. Cuando ya un profeta se pone a denunciar el pecado y sus consecuencias, comienza a caer mal. Así le pasó a Jeremías, a Isaías, a Amós. Comenzaron ya a apartarlos un poco y a sospechar de ellos, como fue Monseñor Romero y como fue San Juan Bautista. No era fácil esta segunda fase, no es fácil. La fase de denuncia profética, pues luego aparecieron las reacciones, las amenazas y el señalamiento y la tildación de que esas comunidades eran de extrema izquierda y se convertían en un inminente peligro, y de esa manera comenzó la persecución. Pues los grandes no podían cruzarse de brazos, pues de esa manera se les escapaba el dominio. Y todas esas reacciones
las convertían en gestores de la muerte misma, como le sucedió al Padre Grande en un día como hoy, pero 12 de marzo de 1977. Este pensamiento y tarea evangelizadora de las comunidades hacían del Padre Rutilio Grande un verdadero paradigma, es decir, un verdadero modelo de quien buscaba la ruta de Jesús de Nazaret. Aquí entra ya la cristología. La ruta de Jesús de Nazaret, amigo de los pobres y defensor de sus derechos. Jesús que siempre andaba incluyendo, no excluyendo, y pobres no solamente desde el punto de vista económico, sino pobres por su situación de pecado, como eran los publicanos. Y Jesús también con ellos aplicaba este método de la inclusión, de la que tanto habla el Papa Francisco. Por eso el pensamiento del Padre Rutilio Grande no podía ser sino el paralelo del pensamiento de Monseñor Romero. Se parecían los dos pensamientos. Monseñor Romero era un gran amigo del Padre Rutilio Grande. Cuando Monseñor Romero era secretario de la Conferencia Episcopal, 1966, 67, 68, el Padre Grande era prefecto del seminario. Y compaginaban los dos en la espiritualidad y en el pensamiento. Era tan amigo de él que le dolió mucho la muerte del Padre Grande. De tal modo que la muerte del Padre Rutilio se dijo muchas veces que ahí comenzó el cambio de la ortodoxia de Monseñor Romero, es decir, el Monseñor Romero tradicional, poco cuadrado, ahí comenzó el cambio de él. Y la línea de encarnar con el pueblo, estar con el pueblo y acompañar al pueblo fueron la constante del arzobispo mártir, del que el Padre Grande era paralelo. Ambos pensamientos del Padre Rutilio Grande y Monseñor Romero se encarnaban en la búsqueda y construcción del reino de Dios y sus valores, que hacían falta. Desde tiempos había que ponerlos en el tapete del quehacer eclesial, pero no se hacía. Y todo esto fue producto del despertar que produjo el Concilio Vaticano II en su constitución dogmática sobre la Iglesia y también la constitución pastoral de la Iglesia en el mundo de hoy. El Padre Rutilio Grande, oigan, no era un sacerdote violento. Ustedes lo hubieran conocido, era pasivo, humilde, sencillo, pero concientizador, que no era un sacerdote violento que incitara a nadie a matar,
ni Monseñor Romero, desde luego. Su predicación profética era racional, pastoral, pero eminentemente audaz y valiente. Y la verdad era su protectora. Por eso el padre Rutilio Grande es el primer testigo, el primer exponente de una fe racional, de una fe radical. La misma que llevó a los profetas en el Antiguo Testamento y a los mártires de la Iglesia a ser los testigos sobresalientes y trascendentes. Es decir, pasa el tiempo, pasan los siglos y ellos siempre son de actualidad. Para quedar en la mente y en el corazón de la gente. Por eso el padre Rutilio Grande se le puede aplicar el canto. Podrán matar al profeta, pero la voz de justicia no. Ya se lo puede, ¿verdad? Podrán matar al profeta, pero la voz de justicia... Yo no me lo puedo bien, pero sé la letra, ¿verdad? A ver, cantémoslo. Otra vez. Podrán matar al profeta, pero la voz de justicia no. Yo les aplaudo porque se lo pueden. Por eso el padre Rutilio Grande, ya dijimos, se le puede aplicar el canto, que por muchos años ha sido aplicado a Monseñor Romero, pero ya dije, al padre Rutilio Grande se le pueden aplicar también. Podrán matar al profeta, pero la voz de justicia no. Y allí ha sido el testimonio que emanaba del Evangelio. De ahí está, que ahí está viva y sirviendo de huella para muchas generaciones. Sirviendo de huella. Los jóvenes tienen un día que entender quiénes fueron estos valores. ¿Quién fue Monseñor Romero? ¿Quién fue el padre Rutilio Grande? ¿Quiénes fueron los jesuitas que murieron martirizados aquel 1989 en la UCA? Esta vida pastoral encarnada, concientizadora y testimoniada son las que ubican al padre Rutilio Grande como un verdadero profeta mártir, y desde luego son un reto perenne, como Cristo es un reto perenne, también los mártires lo son, un reto perenne para la Iglesia de tomar cada día más conciencia del don profético. El padre Rutilio Grande, al igual que Monseñor Romero y tantos sacerdotes religiosos y laicos
víctimas que han sellado con su sangre la fe bautismal, porque ejercieron el don profético de Cristo, emanado del mismo bautismo sacramento. Esta fe testimoniada y vivida tienen al Padre Rutilio cercano, muy cerca de llegar a la beatificación y a la canonización. Dios quiera que veamos nosotros eso y podamos participar de esa alegría. Más alegría para nosotros que lo conocimos, que nos dio clase en el seminario. Estas palabras no son ni siquiera, hermanos, la más pequeña síntesis de la vida y pensamiento del Padre Rutilio Grande, pero deben de incentivar para recordar sus 44 años de martirio y así crezca el impulso de poder buscar otro tanto en la iglesia de hoy. Lo conocí al Padre Rutilio Grande, escuché su pensamiento e inquietudes, y si la copa se colmó con su martirio, fue precisamente porque gozaba, voy a hacer énfasis en esto, gozaba de una gran espiritualidad, igual que Monseñor Romero. ¡Qué espiritualidad la de Monseñor Romero! Grandísima, única. Decía Monseñor Urioste que tantas cosas que se dicen de Monseñor Romero y son justas, pero no hay que olvidar que su espiritualidad era mayúscula. Era la espiritualidad la que lo movía al Padre Grande a ser pastor de la gente y para toda la gente. Cuando yo era párroco de San Julián, me visitó junto con otros sacerdotes de la vicaría y también llegó en esa reunión el Padre Fabián Amaya. No es mártir él, pero sí uno de los pensadores, pastores de la Arquidiócesis de San Salvador. Tuvimos en Atecosol un diálogo fraterno, grupal, sacerdotal. Y después regresamos a San Julián para el almuerzo. Lo recuerdo como que si ayer fue. También, juntamente con el Padre Walter Guerra, el Padre Camilo Girón, el Padre Camilo de feliz memoria y el Padre Donaldo Salazar, también de grata recordación, y este servidor, fuimos a un cursillo a México que había y supimos que en Santana, había llegado un circo internacional. Miren los santos y los profetas como son de normales. No andan ridiculizando, no, ahí no voy yo, Dios guarde, no. Pues fuimos con el Padre Grande al circo en Santana. Gozamos de los chistes de los payasos y del malabarismo que ellos usan para divertir al pueblo.
Entonces, que su testimonio siga vivo y como grano de trigo que cayó, produzca frutos abundantes en las comunidades parroquiales, en las comunidades de aquí de este santuario de Guadalupe. Que su pensamiento lo asuman los catequistas, los celebradores de la palabra, los coordinadores y animadores de las pequeñas comunidades. El Padre Rutilio ruegue por nosotros y así nuestras pobres tareas, que son pobres comparadas a las de ellos, trasciendan también, trasciendan. Dios es el que las hace trascender para la gloria de Dios y bien del pueblo de Dios. Gracias pues, hermanos, por su atención. Muchas gracias. Si hay alguna preguntita que hacer, el Padre Ricardo está dispuesto a contestarla. ¿Hay alguna preguntita que hacer al respecto, hermanos? Para acercarse acá, si alguien quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, Padre. El día de ayer, escuchando Radio María, el cardenal lo mencionó a usted y al Padre Walter Guerra, en el cual usted había sido una de las personas que había escuchado de las últimas palabras del Padre Rutilio Grande, el cual la anduve repitiendo para que no se me olvidara, pero por ello quería preguntarle ahí. Bueno, el cardenal mencionaba de que era una dicha de que un sacerdote decía, mencionó Humberto Ayala, de la diócesis de Sonsonate, fue uno de los que tuvo una vivencia bastante personal con el Padre Rutilio, al igual con Monseñor Romero, y que mencionaba algo parecido, como que si Rutilio Grande no había entregado su vida al asesino que le mató, sino que ya la había entregado a su pueblo. Algo así era lo que mencionaba el cardenal, que por medio de sus palabras usted había comentado con los sacerdotes. Yo creo que sí, pues ya lo he expresado yo. Tuve la dicha y la gracia de Dios de haber conocido personalmente al Padre Rutilio Grande. Era de apellido Grande y en efecto era grande, de estatura alta. Primero estudió para ser sacerdote diocesano, como el padre y como yo. Pero el Señor lo llamó a la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola, y ahí coronó sus estudios y murió como jesuita, como el Papa actualmente es jesuita. Y está interesado el Papa a que el Padre Rutilio Grande sea beato y luego sea canonizado para santo de toda la Iglesia. Yo me siento dichoso de haberlo conocido. También a Monseñor Romero, claro, tengo la dicha de que él me identificaba, sabía quién era yo. Y ya lo digamos al Padre Walter Guerra, con el cual todas las semanas se reunían para hacer guiones de homilías que Monseñor Romero aplicaba. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, pero conocer a Monseñor Romero fue también una de las grandes dichas y gracias, conocer a ese gran profeta que de verdad, cuando hablaba en el ambón, era como que el Espíritu Santo estuviera en él. Y nunca hablaba algo que no fuera de Cristo y del Evangelio.
Bueno, pues hay algo otro que quiera preguntar algo más. O si, diga. Buenas tardes, padre. La pregunta es la siguiente, es más que todo un aspecto personal suyo. ¿Qué cree usted que nosotros, como diócesis de Sonsonate, necesitamos impulsar para tener ese espíritu similar al espíritu que profesaba el padre Rutilio Grande y al espíritu que predicaba también Monseñor Romero? Claro, ahí está el reto. Ahí está el reto para nosotros. Pero debemos, para ello, hacer una acción pastoral realmente cercana a nuestra gente. Hay muchos sacerdotes jóvenes, entre ellos el padre Ricardo, que están precisamente con la gente. Y al estar cerca de la gente, entonces es cuando se palpan los problemas, las dificultades. Pero hay que decirlo con sinceridad. El profetismo y sus consecuencias es una opción que hay que tomar como verdadero discípulo de Cristo. No es fácil, no es fácil. Es una opción como la que tomó San Pablo, como la misma que tomó Monseñor Romero, como la que tomó Cristo. Defender, cuidar, apoyar, salvar a los pobres y a los oprimidos y hacerlos sujetos del reino. Tenemos ese reto, pues, porque el peligro está en que nos amoldemos a una simple tradición de hacerlo fácil y no encarnemos la problemática que debemos conocer y que debemos también nosotros asumir. Si nosotros perdemos de vista los valores de esta gente, entonces tendríamos una deuda tremenda, tendríamos una responsabilidad tremenda. Y si Dios permite que haya mártires, es para que de verdad nosotros aprendamos su testimonio y sigamos sus sendas y podamos también nosotros ser como ellos o como Dios quiere que seamos desde la óptica y desde la perspectiva de los mártires. Así pues, la Iglesia está obligada en El Salvador, en la diócesis de Sonsonate, a que de verdad estudiemos, leamos más y más estas figuras. Yo les recomiendo pues que cuando encuentren el libro de Monseñor Romero o del Padre Grande, cómprenlos, léanlos, y ahí se van a ilustrar mejor de cuál era su pensamiento y cómo lo supieron practicar. ¿Alguna otra cosita? ¿O damos por terminado? Bueno, agradecemos al Padre por su más que exposición, vivencia, sé compartir con el futuro mártir, pues es una gracia de Dios, como él lo ha dicho, es un don de Dios. Así que, y también nosotros una riqueza el tener al Padre acá hoy en esta tarde. Así que le regalamos un fuerte aplauso. Y esperamos que en otra ocasión poder seguir profundizando, como usted nos decía, estos son apenas unos rasgos y que se puede seguir profundizando. Bye. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pedirle al
Hermano Samuel, si cantamos un cantito para... Así, a vos, no tienes la guitarra. A ver. ¿Quiere tomar un cafecito? Va, gracias hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Estamos a 15 días de comenzar la Semana Mayor. Adentrémonos en ese espíritu y que tengamos una Semana Mayor cercana a Cristo, testigo, mártir, una Semana Santa cerca de la iglesia, cerca de nuestros párrocos, para que de verdad también podamos dar ese testimonio de fe cristiana. Gracias. Padre Humberto nos ha dicho, pues el Padre Rutilio Grande, jesuita, que nunca olvidó a pesar de sus viajes y estudios, porque el Padre salió a estudiar, estuvo en 5 lugares estudiando, 4 países donde se fue a especializar, pero nunca se olvidó de su pueblo donde él fue asesinado, junto con don Manuel y Nelson, que son el símbolo del pueblo salvadoreño también, don Manuel y Nelson, porque van a ser los primeros laicos también que vamos a tener en los altares. Como ya se nos dijo, fue un gran amigo de los pobres de Aguilares, del Paisnal y de todo el país, y los pobres pues le dieron sentido a su vida. Entró muy joven al seminario menor de San Salvador y luego pues ingresó a la Compañía de Jesús, estudió en Quito, en Ecuador, en Oña, España, en París, en Córdoba, también España, y en Bélgica, en Bruselas. Fueron los lugares donde él estuvo. La mayor parte de su vida la dedicó a formar el clero. Ya se nos dijo también que toda una década fue el prefecto de disciplina del seminario. Se ganó así el aprecio de varias generaciones de sacerdotes. Esta amistad clara y honesta y fiel, por supuesto, es fruto, nos decía también el Padre Humberto, de esas raíces evangélicas hasta dar la vida por ellos. Por eso decíamos que esto entona con la cristología, y qué bueno ver pues, que la cristología también no es solo algo teórico, sino que es vivir el Evangelio. El gran descubrimiento pues fue sentir a Jesús que estaba en los pobres, tanto en los pobres de Aguilares, del Paisnal, y ahí pues él se hizo presente como el otro Cristo, el alter Christus, Mateo 25, 34, 40. Es decir, cuando Rutilio y los pobladores de la parroquia de Aguilares dialogaban, discutían, discerniendo juntos el camino a seguir a Jesús. Ya el Padre nos ilustraba esa parte, o sea, era un camino de discernimiento. Al igual que en el Evangelio, que narra cómo Jesús caminó con los pobladores de Galilea, recorriendo las calles, veredas, senderos, desde Nazaret hacia Jerusalén, hasta finalmente subir al monte del Gólgota, y sin nunca imaginar cómo se iba a concluir ese gran viaje de 3 años con sus amigos más íntimos hasta su muerte. Es interesante tanto, y lo que decía el Padre Humberto, tanto el Padre Rutilio, o sea, ese seguimiento de Jesús fue hasta en el tiempo, porque fueron 3 años que él hizo en ese acompañamiento. Recuerden que Jesús también la vida pública fueron 3 años. También, como el señor Romero marca, pues de la muerte del Padre Rutilio en el 77 hasta el 80, 3 años también. Y los 2 en Cuaresma, que también es interesante, en la espiritualidad cuaresmal, que es fuerte, y pascual, pues ellos la encarnaron. Entonces es interesante cómo hacen pues el seguir los pasos de Jesús de Nazaret.
Rutilio fue más allá de las fronteras y experiencias eclesiales conocidas en el periodo que le tocó realizar su proyecto misionero. De formador de futuros sacerdotes en el seminario, a educador en el externado San José, luego pues se inserta en las comunidades campesinas en Aguilares y el Paisnal. Fue para él un renacer instaurativo de la última etapa apostólica en su propia historia. Entonces hablamos de esos 3 años que fueron el ir, después de estar de formador, de educador, va esos 3 años a estar con los pobres del Paisnal. Allí pues se dejó infundir por el Espíritu de Dios, que no tiene límites ni conoce frontera. También eso nos lo hacía ver el padre Ayala. Entonces queda claro en el padre Rutilio la llamada de Dios y la palabra profética. Rutilio fue un auténtico peregrino que caminó con Dios y con su pueblo. La parroquia de Aguilares fue el lugar desde donde él pensó, habló y actuó. Dios le fue propicio y se dejó encontrar por Rutilio en Aguilares y el Paisnal. Pero no fue un Dios abstracto, sino un Dios encarnado en Jesucristo, crucificado y resucitado en los pobres, los humildes y sencillos habitantes del Paisnal, los cuales no solamente mostraron el rostro de Dios, sino que le provocaron un cambio profundo interior, convirtiéndolo en un profeta del pueblo salvadoreño. Es así que esta experiencia histórica se constituye en el principio y el fundamento de su acción fundamental por los pobres y el reino de Dios, que determinaron toda la vida de nuestro mártir, el padre Rutilio Grande. Su palabra, su modo de vivir, su estilo pastoral tuvieron gran impacto en todo el país. Así creó un dinamismo eclesial con un modo de vivir comprometiéndose desde la fe cristiana a las alturas de las exigencias de su tiempo, logrando una auténtica síntesis de fe y justicia. Se actualizó así la tradición cristiana que asume la opción por los pobres y que raíces de esta espiritualidad pues están en el Concilio Vaticano II y luego en las conferencias latinoamericanas que el padre Rutilio conoció, como son la de Brasil, la de Río de Janeiro y luego pues sobre todo la de Medellín. Ya Puebla, recuerden que fue después de la muerte de él. Quien fue a Puebla fue Monseñor Romero, pero la Conferencia Episcopal de Medellín pues marcó en la vida del padre Rutilio. El seguimiento de Jesús siempre crea novedad y nuevo dinamismo. La riqueza de la experiencia de Rutilio fue descubrir que él era un misionero que colaboraba con los pobladores de Aguilares y el Paisnal en el proyecto del reino de Dios Padre. La misión le hizo descubrir que esta no era posible sin la participación y colaboración de los pobladores de esa región del país. La muerte de Rutilio es la expresión de la dinámica de fecundidad que nos reenvía a la parábola del grano que da la vida donando la propia, como enseña Jesús en el Evangelio, San Juan 12:24. Es necesario que el grano de trigo caiga y muera para que dé fruto. Y sin lugar a dudas participa ya de la presencia de Jesús crucificado y resucitado, a quien siguió hasta el martirio. El Padre Grande fue la voz disonante de la época que hizo posible que surgiera un modo profético de ser cristiano. La predicación de este gran profeta del Salvador mostró el coraje de afirmar la diferencia en un contexto político explosivo en la historia del país, afirmando una continuidad espiritual genuinamente evangélica en esa realidad difícil y compleja. Por esta razón siempre estará presente, no obstante el transcurso del tiempo. Rutilio fue un fiel colaborador, nunca realizó su trabajo apostólico sin el otro o sin los otros, es decir, sin un equipo apostólico, sin los pobladores de Aguilares y el Paisnal. Obviamente las instancias eclesiales también de la arquidiócesis. Esto es sumamente importante porque aquí se funda el éxito de su proyecto misionero. Al igual que Jesús,
y siguiendo la estrategia del Nazareno, siempre supo que no puede haber un proyecto apostólico sostenible sin tomar en cuenta al otro o a los otros. La colaboración nunca es sin el otro ni sin los otros. La colaboración con los otros es el proyecto misionero que alimentó su dinamismo apostólico, impidió también su repliegue o aislamiento en sus zonas de confort, desenmascaró sus tentaciones y lo potenció para su mayor servicio. En definitiva, recordemos que todos somos colaboradores con los demás en la obra de Jesucristo, porque todos juntos colaboramos con Jesús en el anuncio de la buena noticia del reino de Dios, con obras, palabras y teniendo como horizonte la opción fundamental por los pobres, los humildes, los sencillos y descartados de nuestro mundo de hoy. La salvación histórica y trascendente de Jesús crucificado y resucitado pasa por esta experiencia de colaboración de la humanidad que se apunta a su proyecto de realizar históricamente el reino de Dios siempre abierto en su consumación definitiva al final de la historia. Pues que nosotros también nos sintamos y lo somos parte de ese proyecto de Dios, ese proyecto misionero de Dios, y que sigamos pues esta dinámica hermosa que significa dar vida a este mundo. Que esta Cuaresma nos siga ayudando pues a nosotros a profundizar. Y la fiesta hemos tenido ayer del Padre Rutilio, y viene la fiesta de San Óscar Romero. Nos ayuden pues en este mes de marzo a seguir viviendo esta Cuaresma. Así que gracias a ustedes que han venido para que retomemos esta formación, los hermanos que han estado también virtualmente. Esperamos que en los próximos meses sean más los que se unan. Vamos a concluir pidiéndole la protección a nuestra Madre de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mártires del Salvador, rueguen por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.